¿Qué es para ti la productividad? Tener más fulfillment, más satisfacción. Y hablabas de la importancia de regular ese sistema nervioso para ser más productivo. Lo más efectivo para regular el sistema nervioso es la respiración. Y muchas de las personas acá han escuchado hablar de box breathing, respiración de caja y la respiración de lentito que es pranayama. Sí, está bien, pero Muchas veces procrastinar tiene que ver porque hay una emoción ahí que no hemos identificado que no nos deja hacer. cada vez que completamos algo tenemos una descarga de dopamina en el cerebro. Ahora, no toda la dopamina es creada de igual manera. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Hack to Startup. Soy Ana Castrillón y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Este episodio es muy especial porque vamos a hablar sobre un tema que creo que a todos nos interesa, la productividad. ¿Cómo podemos ser más productivos sin sentirnos abrumados? ¿Qué técnicas y hábitos pueden ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos de manera eficiente? Para responder a estas y muchas más preguntas, hoy tengo conmigo un invitado muy especial, JJ Ruescas, un experto en productividad y fundador de Optimizing Me. Bienvenido, JJ. Gracias, Ana. Gracias a toda la audiencia de Hack to Startup. Emocionadísimo de estar aquí con ustedes. Genial, yo creo que para que un poco la audiencia te conozca, voy a empezar con tres preguntas un poco sobre ti. ¿Qué es lo que más disfruta JJ en el mundo? Aprender es mi adicción. Sí. Y de las palabras que más te gustan en cualquier idioma, ¿cuál es? Em, uh, esta expresión en portugués, saudade, es esta melancolía por la ausencia de alguien. Saudade me Oh, gusta mucho. No hay una forma de traducirlo en inglés o en español. Otra que me gusta es sí, es alegría. Es esta sensación que combina dos emociones, la tristeza y alegría al mismo tiempo. Y hay una frase, hay una expresión en francés que es chez moi. Chez moi está hablando de je vais chez moi, es yo vuelvo al lugar donde yo considero mi hogar, por así decirlo, me pero tiene encanta. Mi esta casa, chez tonalidad, moi. sí, muy, muy bonito. Sí. Esas son las Y si no tres. hicieras lo que haces hoy en día, ¿a qué te estarías dedicando? No estaría vivo. Ana, este es mi dharma. Me encanta. Nunca nadie me había contestado así. Bueno, yo creo que vamos a hablar de productividad, vamos a entrar en materia. Y Dale, creo que cuéntanos un poco cómo llegaste a trabajar en estos temas y cómo llegaste a todo lo que estás haciendo hoy en día. súper. Como decíamos al inicio, gracias por la introducción, por cierto, soy una estratega de optimización humana. Tres cosas, o sea, tres palabras que engloban algo muy grande. Primero, hablemos de optimización. Optimizar, tengo esta obsesión además por hacer que mejorar las cosas, por continuamente preguntar cómo más puede esto ser de mejor manera, cómo puedo hacerlo más fácil, más rápido, a veces más lento, a veces más sencillo, etcétera, ¿no? Ujú, Y eso nos va a llevar también a productividad en un momento más. La segunda parte es estrategia. Y con ujú. estrategia me refiero no a técnica, no a paso uno hacer esto, paso dos hacer esto, sino a tener la curiosidad por encontrar mejores caminos para optimizar continuamente. No todos los caminos nos van a ayudar y muchas veces los caminos que nos ayudaban para optimizar algo ya no funcionan y hay que actualizarlos. Y eso Ujú, requiere de mucha autointrospección, una introspección profunda, un autoconocimiento. Y tercero, la parte humana. Entonces, ujú. respondiendo a la parte humana, ¿a qué me refiero? Yo era un líder de tecnología y hace muchos años me volví un nómada digital. ¿Qué quiere decir? Oh, wow. Estaba con la laptop, estaba con la mochila, con no sé, las prendas que llevaba y viajaba por el planeta mientras trabajaba para una compañía de tecnología. Y fue evidente en el primer destino que tuve que dije, oh, las cosas tienen que cambiar, porque yo estaba utilizando el sistema operativo de alguien que va a una oficina, que es productivo en una oficina, y lo estaba trayendo al mundo donde es completamente diferente. Uno está en una zona horaria muy diferente, en un Ujú. contexto muy diferente, no está ni siquiera en una oficina, estaba en un café y Ujú. ahí es, ok, ¿cómo produzco cosas?
cuando hay tantas distracciones. Y encima de eso, quiero disfrutar del lugar donde estoy. Entonces, habían elementos muy nuevos que estaban fuera del contexto del cual yo me había entrenado a mí mismo en el ambiente corporativo. Ujú. ¿Me sigues hasta ahí? Sí. Entonces, ese momento fue en el que, ¿quién hubiera pensado? Por 5 años yo fui un nómada digital, viajando de uno a otro lugar, encontrando, y de hecho viajando porque yo quería ir a tal lugar, yo quería estar a otro lugar y a la vez tenía que ser productivo y rendir en el trabajo en el que estaba. Entonces, eso me llevó mucho a hacer lo que yo ahora le llamo el Know Thyself 2.0, conocerse a sí mismo 2.0, que tenía que, sin importar dónde estaba, sin importar la ciudad donde estaba, sin importar la zona horaria donde estaba, yo sabía que quería rendir bien, lo que me Ujú, forzó a investigar cómo es que duermo mejor, cómo es que yo duermo, este sistema nervioso, cómo es que este sistema nervioso descansa mejor, qué clase de movimiento o entrenamiento puedo utilizar a lo largo de cualquier lugar del planeta sin que necesite que tenga una tarjeta de un gym o algo así, ujú, qué tipo de comida me va a servir sin importar el lugar, qué tipo de descanso y qué tipo de foco necesito en mi environment, en mi contexto para ser productivo. Entonces me llevó a esto, a entrar al mundo del biohacking. Entonces me volví un biohacker de mí mismo, porque tengo esta mentalidad de continuamente optimizar, 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 ¿no? Entonces lo primero era, ¿cómo me vuelvo estándar y soy productivo sin importar las condiciones? Eso fue lo primero. Y bueno, has dicho varias cosas que creo que alrededor de las preguntas vamos a hablar, pero hablaste de cuatro cosas que me llamaron la atención en este camino propio de optimizar tu tiempo y tu productividad, y es aprender a cómo duermes, cómo puedes moverte, lo que estás comiendo y cómo puedes enfocarte en este contexto en el que estabas. Y me surge, para empezar a entrar en materia, creo que definir productividad. Todos Mm, tenemos a lo mejor una percepción o una definición de la productividad. Eh, Desde tu experiencia, ¿qué es para ti la productividad? mm. Las primeras veces que tal vez escuché esta idea de productividad, siempre, pues, por cierto, siempre fui bastante curioso y no estoy planeando demostrar que soy alguien normal. Cómo Ujú, funciona mi cerebro no es normal y ya lo acepté. Entonces yo, productividad, producir, ¿qué es lo que estamos produciendo? Esa fue la primera pregunta, ¿no? Y cuando empecé a entrar en el mundo corporativo me di cuenta, no solamente el corporativo, sino también en el mundo de los startups, que ya luego, después de varios años, trabajé con startups, etcétera, era hacer más, lograr más. Y al principio sonaba muy interesante, pero después empecé a redefinir mi propia productividad, no como algo que sea lograr más, sino tener más fulfillment, más satisfacción diaria. mm, Y eso lo estoy llevando del mundo que puede ser mucho más startup o corporativo, lo estoy trayendo al individual. Sin hacer nada, los humanos estamos produciendo algo. Estamos ujú. produciendo dióxido de carbono al respirar, Sí. estamos produciendo ideas, estamos produciendo energía, sudor, etcétera. O sea, somos máquinas de producción. Ujú, Ahora, la pregunta es, ¿eso que estamos produciendo al existir está yendo en alineamiento con algo que nos hace sentir bien al final del día? Y de ahí se ah, tornó muy filosófico, se tornó de lo que es el contexto de trabajo, lo llevé al personal y eso fue una de las cosas que a mí me hizo cambiar todo. Entonces, para mí productividad es el, el- la actividad o la conciencia de producir algo que esté en alineamiento con un algo muy interior, que me hace sentir satisfecho o que nos hace sentir satisfechos en términos de equipo, por ejemplo. es una forma de describir productividad muy interesante porque todo lo que vemos alrededor, todo lo que vemos en muchas partes, dista muchísimo de lo que tú has dicho y me gusta mucho. Y volviendo un poco a lo que hablábamos antes, decías de tema de conciencia, de estar alineado Ujú, con un poco lo que quieres hacer. eh, Aparte de que productividad, yo estoy de acuerdo contigo, no es cuestión de hacer más cosas en menos tiempo. Y creo que tiene que ver mucho con esta autorregulación y autoconocimiento que tú ya nos sí, contaste que fuiste, que fue como tu primer paso para llegar aquí.
Cuéntanos un poquito más sobre estos fundamentos de autorregulación y autoconocimiento. Ya. Mm, y te doy un ejemplo de algo que pasó con una muy buena amiga mía ayer. Ujú, Ella era la directora de marketing, literal, era la directora de marketing. ¿Qué pasó? Yo me di cuenta hace varios meses que ella estaba poniendo mucho de sí misma en el trabajo por ujú, hacer que las cosas funcionen, la presión, y la presión se la ponía a ella misma y también a un contexto interno que había en esta empresa. Pero en algún momento dado, ¿qué pasó? Justo tuve una cena con ella como dos semanas atrás y me dice, las cosas estoy con mucho estrés y tuve que darme una vacación, etcétera. Yo, "Cool". Ayer hablo con ella y me dice, las cosas sucedieron de una manera que no pensaba. Me dio un ataque de pánico, wow, em, no podía controlar mi heartbeat, mis latidos cardíacos estaban elevados a un nivel muy peligroso, me tuvieron que dar medicación y decidí renunciar al trabajo. Imagínate eso, Ana. ¿Por qué cuento esta impresionante. historia? Porque pongo, y yo también estuve en un momento en el cual ella me decía lo mismo, me dijo esto ayer, me dijo, I was pushing myself so hard, me dice, yo me estaba poniendo contra el muro de decir, sí, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Su Ujú, cuerpo estaba yendo por un lado, pero su mente estaba yendo por otro lado. Esto, por si acaso, se llama thinking override, se llama thinking override o la sobreescritura mental. ujú. Cuando el cuerpo dice, no hay que hacerlo, y la mente dice, cállate, lo vamos a hacer. Por un tiempo funciona eso, hasta que el cuerpo dice, screw this. No sé si podemos decir eso en el podcast, pero No es pasa como... nada, no pasa nada. Pero es como, sí, como que no, Sí. no, esto ya no puede ser más. Y es una parte muy, muy fundamental de lo que pasa en el burnout. O sea, cuando la gente dice, Exacto. tu cuerpo dice no más, hasta aquí llegué, se colapsa. Eso es lo que ha pasado. Entonces ya sabes qué es lo que sucedió con mi amiga. She burned out. Ujú, Y ahora, volviendo a responder lo que tú decías, ¿qué significa la autorregulación y qué significa el autoconocerse? Autoconocerse no es solamente aspiracionalmente decir, ¿sabes qué? Me gusta el helado de chocolate. Hay un porqué detrás de eso. ¿Qué es el helado de chocolate? Ah, porque me recuerda a esto y esto y esto. O cómo es que mi cuerpo funciona mejor. Tal vez sí, tengo que dormir 8 horas, pero ¿quién dice que tienes que dormir 8 horas de lleno? ¿Qué tal si fuera 4 horas, haces trabajo 2 horas y haces otras 4 horas? ujú, O porque el gurú de la temporada dice que hay que comer paleo o keto, ketosis, uno tiene que hacerlo. Que yo veo mucho con muchos de mis clientes mujeres, porque ellas admiran a alguien, incluyendo, yo también he admirado a muchas personas y dije, "Oh, si a esa persona le funciona, a mí también me va a funcionar". Eso es un pensamiento ujú, bien inconsciente y cuando traemos de traerlo con nosotros mismos, no funciona y nos sentimos mal, pero a esa ujú, persona le funciona. ¿No? Entonces, el autoconocimiento es tener esta calibración entre lo que el cuerpo está haciendo, la mente quiere y cómo nos sentimos emocionalmente. Y ahí es donde va el framework que empecé a desarrollar. Entonces, la autorregulación primero es empezar a entender cómo es que nosotros tenemos un high performance continuo, sostenible, o lo que yo le ujú, llamo un optimal en lugar de un high performance. Un performance óptimo, y cuando salimos de esa línea base es cómo volver a recuperarnos. Cuando salimos, cómo volver a recuperarnos. Y este es el juego. Siempre vamos a salirnos fuera de la base ujú, y siempre vamos a volver. Ahora, mientras más rápido y mientras más nos conozcamos, es más rápido volver a la línea base. Pero la línea base, ¿qué creen? No solamente se va a quedar ahí, empieza a subir la línea base. ujú. Entonces siempre hacemos esas pequeñas caídas, pero va Y subiendo. Eso volvemos. es lo que le llamo optimal performance. Entonces lo que tú le dices regulación es sí volver acá, pero volver de la caída de mi performance no es la habitual, a volver a la normal, y de ahí el sistema nervioso y la mente incluso empiezan a subir, empiezan a hacer un upgrade, por así decirlo. Ujú. ¿Me dejo entender O sea, así? porque acabas de decir algo lo del tema de la gente que empieza a seguir gurús y te dicen es Eh, que, no, es que te tienes que levantar a las 5 de la mañana para hacer ah, más productividad. O sea, no tiene nada que ver con este tipo de cosas. Y hay una cosa que has hablado que me llamó la atención y es la parte de hábitos, porque dices, ok,
empiezas a optimizar, o sea, empiezas a regularte, bajas un Sí. poquito, vuelves otra vez. Y, y creo que un poco ahí eso es como poco a poco vas creando esos hábitos productivos y sostenibles a largo plazo. ¿Qué técnicas o qué recomendaciones para las personas que nos están escuchando y dicen, bueno, yo es que quiero empezar a crear hábitos, quiero, no sé cómo hacerlo, quiero empezar a construir algo que sea sostenible? Creo que la palabra sostenible es bastante importante. Sí. ¿Cómo empiezan? Con experimentos y la mentalidad de falla continua. Ahora es gracioso, falla continua. La palabra fallar para muchas personas, ya sea en inglés o en español, es como que "Ah, no quiero fallar". Negativo. Y yo tuve Ajá. que hacer un reframe, tuve que recrear la palabra. Para mí, fallar significa facilitar el aprendizaje de lecciones libre de angustia y la R rápido. Entonces, Ay, me encanta. yo tengo una relación muy diferente con fallar. Ahora, no quiere decir que vaya a ser una falla catastrófica, ¿no? Ahí es donde somos inteligentes. Microfallas, es por eso que tenemos experimentos. Te doy Ujú, un ejemplo. Empezando a hablar sobre esto de adquisición, el remover hábitos. Usualmente cuando trabajo con founders de empresas, etcétera, hacemos pequeños experimentos que sean entre 1 o 2 semanas y ujú. vamos colectando data, sabiendo que vamos a fallar, pero es como un MVP, right? Tienes tu MVP del producto y sabes que tu MVP puede que te parezca una idea fantástica, pero al cliente o al final user es como que no, makes no sense y tienes que pivotear, 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 pivotear. Entonces, cada MVP es una iteración donde vas aprendiendo algo. Entonces, yo utilizo Y mucho ese concepto. Y para los que nos están escuchando que no hablan, que porque a veces utilizamos conceptos que mucha gente no sabe, el MVP es como un producto que es el mínimo que las personas podrían comprar. Exacto. Y entonces estás pivoteando normalmente porque cuando sacas un producto nunca sacas el producto terminado, sino que vas sacando algo que la gente en ese momento pueda comprar. Y tengo una pregunta porque algo que dijiste antes que quiero conectarlo a lo que te quiero preguntar ahora, y decías de esta parte de autoconocernos, importante saber qué funciona para cada uno de nosotros, o sea, ser como nuestro propio científico de cuántas horas necesito dormir, a qué horas necesito dormir, qué necesito comer. Y hablabas de la importancia de regular ese sistema nervioso para ser más productivo. Yo sé que hay muchas técnicas para autorregular ese sistema nervioso. Y sé que incluso tú tienes tus propios como técnicas, frameworks para esto. ¿Cuáles les puedes compartir a la audiencia que nos está escuchando que en esos momentos de estrés puedan empezar a poner en función o incluso cuando no están estresados, que pueden empezar a hacer para autorregular su sistema nervioso? Lo más efectivo para regular el sistema nervioso es la respiración. Y muchas de las personas acá han escuchado hablar de box breathing, respiración de caja y la respiración de lentito que es pranayama. Sí, está bien, pero aquí es donde incluso hasta la respiración se vuelve algo que es individual. Porque, por Ujú, ejemplo, yo puedo decirles a la audiencia, inhalemos por 4 segundos nariz, mantenemos 4, exhalemos 4, mantengamos 4. Ahora, ujú, si algunas personas no pueden, ya sea por factores fisiológicos, por factores psicológicos incluso, hay que reducirle la carga. 3, ujú, 3, 3, 3. Ahora, si yo quiero estresar su sistema nervioso, vamos a 7, 7, 7, 7, o vamos a 8, 8, 8, 8, y ahí ya va a empezar a notar wow, ¿no? Entonces la respiración como tal se vuelve un elemento tan rápido que nos puede volver a hacer esto. Ahora, por ejemplo, de caja ujú, es usualmente es para relajar el sistema nervioso, para balancearnos, pero lo podemos utilizar también para down regulate y para up regulate, para regularnos, relajarnos o para estimularnos. Era, ¿cuándo era esto? Esto debe ser un par de años, tenía una entrevista en un podcast en vivo ujú, y llegué y era más o menos a las 2 de la tarde la entrevista y a esa hora yo usualmente tomo un power nap, una pequeña siesta de unos 15, 20 ujú, minutos, porque eso es lo que funciona muy bien para mi cuerpo. ujú. Y llegué y estaba un poco adormilado, entonces 2 minutos, 3 antes de empezar, voy a un costado, me voy y hago
y empiezas a respirar así como 3 minutos, Como ¿vale? Entonces, hiperventilando. claro, superventilando, se le dice en este caso. Entonces mi sistema nervioso empezó a adquirir más cortisol, un poquito más, y el cortisol que muchas personas dicen, no, es malo, no, en este caso necesitaba para estar más alerta, ¿no? Entonces voy, me siento y se volvió parte de la entrevista. Me dijeron, ¿y qué fue lo que hiciste ahí? ¿No? Y le digo, y empezamos a charlar. Le digo, estaba muy adormilado, estaba muy sereno. Yo necesitaba estar más enfocado para esta entrevista y empezamos a charlar sobre eso, ¿no? Entonces, la respiración es lo más efectivo. No quiere decir que sea lo único, pero es lo que tenemos a la mano o debajo de Y la lo más nariz. fácil y gratis. Ahora, muchas otras personas también, ¿qué pasa? La clásica de toma una respiración profunda. La mayoría de las personas tienen respiración disfuncional, Ana, y su respiración profunda, entre comillas, la hacen al pecho cuando tiene que ser aquí abajo, la parte Ujú, inferior. Ahora, algo que, por ejemplo, sugiero con muchos clientes con los que trabajo, que sus mentes son muy rápidas, ujú. o que la mente está yendo a 1000 por hora, es en lugar de tomar una respiración profunda, exhalar y mantenerse abajo. Ok. El contrario, ¿por qué? Cuando tú exhalas y te mantienes ahí en la exhalación al fondo y sigues esperando y sigues esperando y sigues esperando, ¿qué crees? Le estás quitando oxígeno, ya, bueno, la cantidad de oxígeno está consumiéndose en el cuerpo, está subiendo el dióxido de carbono y si tú sigues manteniendo ahí al fondo, tu mente se estaba yendo tan rápido, ¿qué va a hacer? Dame Volver. oxígeno, Ujú. exacto, dame oxígeno ahora. Entonces es como si agarraras un lazo a un caballo que está corriendo, un stallion, ¿cómo se dice? Un potro, ¡fu! Lo lanzas ahí y lo traes de a poco. Y lo traes de vuelta. Oh, Exacto. esta no la había escuchado, la tengo que mirar, porque sí es verdad, y yo soy de esas personas que mi cabeza también va a 4000 por hora. Entonces, como volver a traerte tu mente de nuevo. Ok, lo voy a intentar. Para los que nos están escuchando, de todas formas, luego vamos a también poner imágenes o lo que tú nos, o cualquiera de de los contenidos que tú tienes también para si las personas quieren adentrarse un poquito más en el tema de la respiración y cómo puede la respiración ser para ayudarles para autorregularse. Creo que lo vamos a poner aquí para los que les interese. Eh, Quiero ahondar un poquito en el tema de emociones y productividad, porque antes cuando me estabas contando la historia de tu amiga, que creo que a todos nos ha pasado alguna vez, donde emocionalmente queremos dar nuestro 200% porque tenemos esto, eh, pero también nuestro cuerpo dice otra cosa. eh, ¿Cómo podemos identificar a lo mejor esas emociones que nos están em, paralizando para superar ciertos obstáculos o para continuar, porque simplemente emocionalmente a veces no, tampoco tenemos la capacidad y nos desenfocamos, y entonces también productivamente no somos tan productivos, pero trabajamos un montón de horas pensando que eso va a ayudar a que seamos más productivos. Sí. Algo que aclarar ahí es que hacer no significa lograr. Ujú, Y te pongo un ejemplo de un hámster, un ratón que está en una rueda ujú. y está en la rueda corriendo y está tratando de agarrar un queso, que el queso no está en la rueda, está afuera, pero el ratón sigue corriendo en la Sigue rueda, en la rueda, en la corriendo. rueda, sigue corriendo y sigue corriendo y sigue corriendo. Nunca lo va a encontrar, nunca va a agarrar su queso, nunca. Entonces, y muchas veces nosotros estamos haciendo eso, es hacer en lugar de pensar, ¿qué es lo que quiero lograr? Muchas personas se preguntan, ¿qué quiero hacer hoy día en lugar de qué quiero lograr hoy día? Incluso la pregunta cambia, porque al hacer, una persona se puede sentir overwhelmed, se puede sentir, ¿cómo se dice overwhelmed en español? Es Sí, abrumada. Se puede sentir abrumada, gracias. abrumada. Sí, claro, porque siempre hay algo que hacer, siempre va a haber algo que hacer, Ujú, pero lograr es muy diferente. ¿Qué quiero lograr? Quiero lograr esto. Entonces puede que los pasos sean menos. Y volviendo a este tema, es el tema de las emociones, ya estamos empezando a entrar en este tema que preguntabas, Ana, es el preguntarse, ¿por qué es que estoy haciendo lo que estoy haciendo en este momento? ¿Cuál es, ujú, cuál es el driver? ¿Cuál es la motivación? En el ujú. caso de mi amiga, era
porque ella tenía una necesidad de sentirse segura financieramente. Ni siquiera era porque le interesa mucho la compañía. Pasa con muchos empleados de empresas. Es por la seguridad que le provee tener un salario. Ujú, No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero ese era su driver, esa era su motivación y es por eso que estaba dándolo todo. No porque la compañía era fantástica, que puede ser para otras personas fantástica, no hay problema, pero su perspectiva estaba haciendo esto. Entonces ella estaba actuando en base a una emoción de miedo a escasez o miedo a que ujú, no tenga enough finances, suficientes finanzas, por ejemplo. En ujú, otros momentos, usualmente founders, ¿qué pasa? Un founder de una empresa, un founder de una startup, ellos, es su dharma, al principio empieza como su dharma, vale decir eso que no pueden dejar de hacer, de no hacer para llegar a cumplir un objetivo de vida, ¿no ven? Entonces, su driver es muy diferente. ujú, Voy a encontrar la manera de hacer que este producto, que este servicio impacte a estas personas. Y eso tiene otra dirección, esa emoción es muy diferente, es de servicio al principio. Se ujú, puede ir mutando con el tiempo. Entonces, mantener el pulso de nuestras emociones continuamente es clave. Muchas veces, no solamente en cosas tan grandes como esta, incluso al hacer impuestos, ¿no? A muchos tienes que hacer impuestos y dices, oh, maldita No sea, ¿por quieres qué tengo que hacerlo. hacer esto? ¿No? Right, ¿no? Y ahí incluso les pongo ese ejemplo para ver cuál es la emoción. La emoción ahí, ¿qué es lo que está sintiendo uno? Está Ujú, sintiendo dread, está sintiendo aburrimiento, ujú, etcétera, ¿no? Entonces, continuamente le estamos o escapando a una emoción que no queremos sentir o estamos tratando de ir hacia una emoción que queremos sentir continuamente. Entonces, ese es un layer, una capa de productividad que la mayoría de las personas no piensan. La capa superficial es en la que se enfocan, que es cuál es el tool, la herramienta que voy a utilizar, la plataforma que voy a utilizar, cuál es la técnica que voy a utilizar, a qué hora me voy a despertar, pero no se están dando cuenta de cuál es la emoción que está impidiendo o que está llevando a hacer algo o a lograr algo. Y sabes una cosa, yo antes tengo que aceptarlo que también creía que una herramienta me iba a resolver todos los problemas de productividad que tenías. Y hay una pregunta que se me ha ocurrido basada en lo que estabas hablando y es esas emociones que no nos dejan, porque has hablado de las emociones que nos impulsan a hacer algo, pero esas emociones que no nos dejan, y yo creo que mucha gente ha escuchado el término procrastinar. Esas emociones que no nos dejan hacer las cosas que queremos en el momento. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? Que queremos hacer algo, pero terminamos haciendo otra cosa o desenfocándonos un poco y decimos, no, es que no he sido productivo porque yo hoy quería hacer A y B y terminé siendo C y D que no tienen nada que ver con A y B. Entonces, volviendo a la parte de las emociones, que cómo, a lo mejor en tu experiencia, qué técnicas o qué cosas pueden ayudar a las personas eh, para identificar esa emoción que le está, Bloquear. eh, sí, bloqueando para hacer las cosas y procrastinar, porque al fin y al cabo muchas veces procrastinar tiene que ver porque hay una emoción ahí que no hemos identificado que no nos deja hacer. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en términos del cerebro, en este caso, la mente? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando procrastinamos? Procrastinamos ya sea porque la tarea que queremos cumplir o es ambigua o Ujú, parece muy grande, o sea, parece abrumadora ujú, o no tenemos claridad de cómo llegar. Entonces, cuando colocamos un objetivo, digamos, y no invertimos un tiempo necesario en simplificarlo, el cerebro, a pesar de que querramos encontrar o llegar a eso emocionalmente, el cerebro dice, vamos mejor por allá. A los humanos nos encanta completar cosas, checkboxes, checkboxes. ujú, Entonces, entre el punto donde estoy, punto A y punto B, que puede ser el, el goal que quiero obtener o lo que quiero lograr, yo puedo distraerme en este camino haciendo N otras cosas que no son. Entonces, si se dan cuenta, cada vez que completamos algo, tenemos una descarga de dopamina en el cerebro. ujú, Ahora, no toda la dopamina es creada de igual manera. ujú, Entonces, esto de aquí, yo conozco con el cerebro, tengo la predicción de que me va a dar dopamina.
Pero como empiezo a crear estos otros elementos de dopamina de, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, pero creo que voy a lavar los platos. O el otro día con mi amiga, una amiga mía me decía, procrasta cleaning. Ella hace procrasta cleaning, Se ¿no? pone a limpiar en vez de hacer Exacto, lo que tiene que hacer. exacto, procrasta cleaning. Es su departamento es pulcro, pulcro, pero no avanzó esos proyectos, ¿no? Y claro, ella Yo se creo que siente, hay por mucha lo menos gente en que mi nos está trabajo, escuchando que es igual. a todos nos pasa. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que les daría es, si del punto A al punto B, ¿con cuántos menos pasos pueden llegar? Y empezar a volverlo gamificado, o sea, como que Ujú, jugar. Si tengo que enviar un email, que sé que este email me va a dar potencialmente un cliente o potencialmente me va a permitir una nueva oportunidad de negocio, ¿cuál es lo más fácil? ¿Qué es lo más sencillo que puedo hacer? Empezar a escribir, ni siquiera eso. Abrir un tab en Gmail. Ok, abrir un tab en Gmail. O si quieren, ni siquiera eso. Podemos agarrar el celular y empezar a describirle un noise, voice note, una nota de de voz, voz. Ujú. para que todo nuestro pensamiento ya se vaya ahí. Imagínense, ya estamos llegando más cerca, estamos reduciendo nuestra distancia del punto A al punto B, la estamos simplificando. Y yo creo que has dicho algo que me ha gustado también, que siempre lo he escuchado, y es como cuando tengas una tarea que quieras hacer que es muy grande, vuélvela en mini tareas para Divide and que, conquer, le digo, exactamente, divide y para que vencerá. dividir y vencer, para que nuestra mente está constantemente diciendo, ah, he terminado esta mini tarea, y luego ya es la tarea gigante. Eh, JJ, una cosa que quiero hablar contigo, porque antes de que terminemos y lo comentaste antes sobre tu framework en el que habías desarrollado, que te basas mucho del trabajo que haces, ¿por qué no nos cuentas un poquito más cómo funciona? Danos como un abrebocas para las personas que nos están escuchando de cómo funciona, y a lo mejor algunos detalles de cómo las personas lo podrían aplicar. Ya, el framework se llama el Human Ops Framework o el En marco español. de performance humana, ¿no? Human de hecho, Ops es Optimal Performance Systems, Human Optimal Performance Systems o sistema de De performance óptimo optimización. humano. Ujú, Entonces, tiene tres pilares como tal. Tiene la fisiología, tiene la ujú, psicología y la parte emocional, porque están todas intertwined, están interrelacionadas. ujú. Ahora, ¿qué pasa? Cuando cualquiera de estos tres pilares se degrada o empieza a funcionar subóptimamente, no lo hace de una manera aislada, empieza a jalar a los otros. Y Ujú. cuando este de aquí falla, por ejemplo, emociones empieza a degradarse, jala a los otros. Entonces empiezan a jalarse hacia abajo. Y cuando no nos damos cuenta, terminamos en burnout. ¿Qué quiere decir hasta aquí llegó? Hasta aquí llegó el sistema, exacto, ¿no? O sea, y si te contara ahorita, lo estamos tomando de una manera muy ligera, pero yo he visto casos que han sido No, no, no. trágicos, ¿no? Yo Ahora, ¿qué fui pasa? personalmente en uno de esos y no se lo deseo a nadie. Creo que de las razones por las que quiero hablar de este tema es para que haya más conciencia de que necesitamos cambiar lo que tenemos en nuestra cabeza, de qué es productividad, cómo relacionamos ciertas cosas, y tomarnos mucho más en serio, que necesitamos autoconocernos mucho mejor para que no lleguemos a ese punto de que nuestro cuerpo diga no más. Sí. Entonces, en base a esto que decía, hay una degradación del sistema. Sin embargo, también puede Ujú, haber un upgrade del sistema. Entonces, en cualquier momento, cuando hacemos un upgrade emocional o un upgrade psicológico, un upgrade fisiológico, no es que se lo hace de forma aislada, empieza a jalar a los otros dos. Y cuando hacemos un upgrade del otro, empieza a jalar a los otros dos. Entonces, hay también un paso progresivo para hacia mejorar. continua Para optimización. los que no Exacto. nos escuchan, upgrade es mejora, o sea, siempre puede haber una mejora o puede haber una desmejora en esto. Y, Exacto. y para las personas que nos escuchan y dicen, bueno, quiero aprender mucho más de lo que JJ está haciendo, quiero aprender más de este framework, ¿dónde pueden encontrar esa información? Sobre todo para las personas que quieran realmente incluso contactarte y aprender más Sí. sobre esto. Está en jjruescas.com y es muy bueno que estamos hablando de esto porque te cuento que tengo
lo primero que hay que hacer cuando empiezo a trabajar con cualquier persona, o incluso lo que voy a empezar a colocar en el sitio web, es que una persona pueda autoevaluarse de en qué Ujú, nivel está emocional, psicológica y fisiológicamente. Entonces, ujú, todo empieza por el, el baseline, la línea ujú, base, a ver cuál es mi punto de inicio. Y para ujú. muchas personas, ¿qué pasa? La mente les juega juegos y es de, oh, es que la otra persona está mejor que yo. Hey, shut up. Compara- Comparándote, sí, sí, sí. Comparación, exacto. El algoritmo de comparación de la mente es fantástico, ¿no? Pero cuando lo utilizamos en contra de nosotros no funciona. No, no. Cuando yo trabajo con alguien es baseline. Este es tu punto de inicio. Felicidades, este es tu punto de inicio. Y de aquí, ok, ya sabemos cuál va a ser degradar y cuál va a ser hacer un upgrade o mejorar. Entonces ya Ujú, podemos ver. Entonces, tengo modelos de madurez, vale decir, un modelo de madurez es como si tuviéramos si usted utilizara la metáfora de los cinturones de artes marciales, ¿verdad? Un estudiante de artes marciales empieza con cinturón blanco, ¿no? Y, ¡ya! Hace un caratazo y listo. Y Pero de tienes ahí ya, para cinturón negro, o sea, para los que ya están claro, en un estado muy avanzado, pues me imagino que es mucho más complejo o lo que les correcto. ayuda. Exacto. Entonces, esa progresión es lo que le llamo un modelo de madurez. Ok. La persona que va de blanco a amarillo, de amarillo a verde, hasta el negro, ¿no? Y hay una progresión, no es que simplemente hay un salto. Pero lo Ujú, primero que hay que hacer es identificar cuál es el punto de inicio, como digo, la línea base. ujú. Entonces, como te digo, es gracioso que estamos hablando de esto porque lo tenía en texto, escrito todo esto, porque crees, estoy empezando a utilizar AI para que una persona que entre a mi sitio web pueda autoevaluarse y inteligencia artificial le va a dar, estás aquí, aquí, aquí. Oh, me encanta. Y yo creo que cuando salga este episodio, vamos a poner tu página web y por supuesto, bueno, de aquí a lo mejor a que salga el episodio, seguro va a estar ahí, va a estar ahí. Pero JJ, teniendo un poco en cuenta también el tiempo y todo quería primero agradecerte por el tiempo, porque aunque ha sido corto, nos has dejado como conocimientos e incluso conocimientos nuevos que a lo mejor para muchas personas van a ser como un cambio en lo que ya sabían. Pero siempre antes de terminar tengo como una sección muy cortica de preguntas rápidas para hablar de otra cosa que no sea solamente el tema de productividad, aunque algunas Ah, preguntas vienen de ahí. Pero yo te voy a preguntar algo y tú me tienes que contestar lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás ok. preparado? Ouch, ok. Listo. Libro favorito de productividad. The Productivity Project por Chris Bailey. El proyecto Ok, Productividad por Chris Bailey. lo vamos a poner ahí para los que no, para los que Ah, nos están escuchando. ¿Trabajar de mañana o trabajar de noche? mañana. ¿Qué aplicación de productividad, si utilizas alguna, no puede faltar en tu teléfono? Notion y Notion en este momento. ¿Cuál es tu técnica de respiración favorita? Hold at the bottom, o sea, exhalar y mantener justo al fondo y jugar ahí con cuántos segundos puedo hacer. ¿Qué consejos le darías a tu yo de hace 10 años sobre productividad? Mm, Falla incluso más rápido. Yo le diría que productividad no es lo que me habían vendido. ¿Verdad? Oye, mil gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por este espacio. Vamos a dejar tu página. ¿Alguna red en concreto que también que te puedan seguir? No sé si tienes Instagram o LinkedIn donde quieran conectar contigo. De hecho, mi nombre es lo más fácil, JJ Ruescas, Ruescas, y ahí me encuentran en el sitio web, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Y lo más popular que tengo en este momento es el newsletter. Entonces, en el newsletter, que es el 3 para triunfar, cada viernes envío un email con 3 tips sobre optimización humana que voy a ir colectando durante la semana. Y ahorita es uno de los vehículos o más populares que tengo de comunicación con las personas. Genial, o sea que si nos está escuchando y cuando pongamos todo, por favor suscríbete para que tengas esos consejos semanales que pone JJ Ruesca. Muchísimas gracias, que estés muy bien y nada, nos conectamos pronto. Gracias, Adiós. gracias chicos, gracias Ana.